¿Sí? Ay, qué lindo. ¿Podés repetir? ¿Podés repetir? Empezó del principio. Mi nombre es Jorge. Ya de vuelta, ¿viste? Repito qué cosa. Cuando dijiste la forma de pensamiento esa que te vino, que dijiste Contá más de eso. no se puede, no se pronuncia lo que se opone al único. ¿Cómo era? Bien. Yo estaba atravesando una experiencia mística en la cual el diálogo era permanente. Y yo hablaba y se me contestaba en forma también rápida. Pero digo forma de pensamiento porque no es escuchado con esto, sino en energía y que yo la traduzco en palabras. Entonces estábamos, yo había pasado hacia el lado de que pasan los que fallecen el 9 de enero del 94. Y estuve 2 o 3 días discutiendo y hablando todos estos temas con los que supuestamente son los guías o los ayudantes que tenían que pasarme letra para que yo hiciera lo que tenía que hacer. Nada más que yo estaba muy enojado porque entendía que ellos no habían usado toda su capacidad para que yo aprendiera a hacer. Claro. Entonces estaba muy molesto, ¿no? Muy molesto y inclusive protestaba. Usaron mi cuerpo, me usaron a mí y encima no hacían nada. Más o menos era así. Cuando decido quedarme, dado que a todos nos preguntan si ya estamos listos para retornar, yo les digo que sí, que deseo quedarme, pero con la condición de recordar todo esto que en los 3 días habíamos trabajado. El proceso continuó varios días más. Varios días más porque se necesitó. Es como si el centro encarnatorio, que es el Tantien, se hubiera roto en pedacitos, o una gran parte, y tenía que volver a reconstruirse. Porque se cambió el proceso encarnatorio en vida. Entonces, mientras se reajusta, es una situación que está en planos multidimensionales. En ese momento, mientras estábamos charlando qué hacemos, qué no hacemos, yo hago esto, yo hago aquello, yo hablaba en forma, primero empecé a hablar en forma antigua. Antigua significa un poco bíblica, un poco, ¿sí? Que no era de estos tiempos. Y entonces me dicen que el lenguaje se adapta a los tiempos, que ese es el lenguaje de otros tiempos. Entonces, el lenguaje de este tiempo empecé a protestar contra todos los que hacían cosas que para mí eran incorrectas. Y entonces las palabras correctas fueron las pronunciadas. No se anuncian las leyes del Padre, se anuncian solo las leyes del Padre, no lo que se le opone. Esa fue terminante y precisa la instrucción. Y desde ese día, una cosa es la palabra, una cosa es la información y otra cosa es todo el contenido de eso que hace que uno entienda de golpe y entonces no hablar más de lo que se opone, sino hablar de los principios de las leyes. No usar energía en sostener a un inexistente enemigo. Porque así le da fuerza. Exacto. Pero digamos que todo eso ayudó a que pudiera ajustar el nuevo plan, porque uno era un plan, el primer plan fue limpiar el pasado, que es el que tenemos todos nosotros que limpiar, dado que tenemos tendencia a repetirlo para sanarlo. Después, la segunda parte del plan es reemplazar y reencarnar limpiando desde que nacemos hasta el momento en que se produce el proceso. Y se experimenta más o menos, por lo menos en mi caso, a razón de 1 año por semana. Es decir, 1 año por semana voy reviviendo toda mi vida, ajustándola a la nueva concepción. Porque cambió el parámetro. Tengo que revivir todo, pero el nuevo parámetro. No puedo hacerlo con la antigua experiencia. Se cambia. En ese proceso es donde se reconstruye el nuevo centro encarnatorio y tarda más o menos eso, que es lo que me tardó a mí en volver a armarse. ¿Sí?
es decir, quedó desgajado. El tantien es como una, como yo la veo, es como una pelotita un poco más chica que la de tenis, pelotita energética, que gira a altísimas velocidades, que es como una flema color plata, con nubes a gran velocidad, como si fueran de tormentas de constante velocidad y movimiento, y que en el momento en que se produce todo este proceso, queda roto, queda desgajado una parte. Y que tardó más o menos unos 30 días más, días menos en volver a armarse. Mientras tanto, todos estos diálogos continuaron con trabajo, nada más que por ahí venía todo en forma más poética, más conectado a otra realidad. ¿Sí? Digamos, era muy fuerte, pero me sentía extraño todavía acá. Entonces volver a enraizar acá después de ese proceso llevó un tiempo y empecé de a poco a ajustar el nuevo plano. Así lo viví yo, esa es mi experiencia, y más allá de que eso sea real o no, para mí es real. O sea que si para mí es así, así es. Y yo siempre digo, si alguien recuerda que fue Napoleón, la primera pregunta que yo le haría es, ¿cuánto sabes de estrategia? Y si no sabes nada, no te creo. ¿Por qué? Porque mi experiencia es que yo sé lo que soy y está dentro. Entonces lo puedo hablar de una manera, lo puedo hablar de otra. Por lo menos al nivel que puedo expresarlo. ¿Sí? Que a veces no es la palabra que quiero decir, pero es la más aproximada como para acercarnos a eso. Y bueno, y ahí uno empieza, cuando sale de eso, a saber antes de tiempo ocurren las cosas, empieza a tener experiencias de distintas cosas, porque no son devueltos recuerdos, no son devueltas memorias, no son devueltas, no sé, yo recuerdo todas las profesiones que nunca estudié, recuerdo principios de otros orientales que jamás tampoco leí. Digamos que el fondo de ciertas cosas, o principios indígenas, de las culturas heréticas sagradas, que están no sé de dónde, pero están. Y yo entiendo que son recuerdos, como otras cosas que me fueron devueltas, que es la posibilidad de saber el plan que cada uno trae, saber cuáles son los inconvenientes para que ese plan se cumpla, saber más cosas que supongo que serán dadas para utilizar exclusivamente para aquellos que, como decía Usui, para aquellos que busquen la luz, no para un entretenimiento. Esa es la idea, ¿no? Que sirva para eso, para que cada uno se encuentre en lo profundo consigo mismo. En épocas de crisis, en todos los planetas, se crea una energía para que vuelvan los llamados recordadores. Porque en épocas de oscuridad se pierden las memorias. Entonces, yo me apoyé en recordadores para recordar. Y cada uno nos vamos apoyando en recordadores para seguir recordando. Esto no vino de afuera, esto viene de adentro. Esto es algo que nosotros, cada uno de nosotros tiene adentro. Pero está tapado por conductas dolorosas sumadas. Dolorosas significa que nos hacen doler. Principios de egoísmo no reconciliados. Somos muy egoístas por naturaleza, por lo cual tendemos a distorsionar a través de eso esta energía y no podemos conectarnos realmente. Nos conectamos en forma intelectual, pero no real. Recién cuando damos sin esperar nada a cambio, empieza la conexión. Y el sin esperar nada a cambio es una forma de decir, porque en realidad uno recibe mucho más que esperando un cambio. ¿Sí? Es decir, la devolución es muchísimo mayor que cualquier cosa humana pueda darnos. Es
como dirían los chicos, es lo más. Y entonces uno, sintiendo eso, que dice, voy a seguir haciendo más de lo mismo, voy a seguir haciendo esto porque es lo que me hace sentir vivo, pleno, entero, etcétera, etcétera. Esa es la idea. ¿Sí? Y la idea es que yo esto no me lo puedo callar. El día que no me voy a casa lo estoy contando a los árboles. O sea que es algo que desborda, es algo que sale, es una energía que pasa y canta, es una energía que requiere un pentagrama para poder. ¿Sí? Porque es así. ¿Sí que me cuento? Bueno, ahora sí. ¿Sí? Sí, sí. Quería, porque no te interrumpí en ese momento porque venía tan embalado que dije, lo acuerdo al final. Pero lo quería retener. Me pareció muy... ¿Alguna pregunta más?